Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like porque el día de hoy vamos a hablar de los proyectos de aula de estos libros del Plan de Estudios 2022. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Pues sí, maestros y maestros, a lo largo de estos días se han filtrado en redes sociales, en específico en Facebook, los libros digitales escaneados para el Plan de Estudios 2022. En específico tenemos los de primer grado que se han filtrado en las redes sociales, así que vamos a analizarlos, vamos a checarlos a profundidad, vamos a ver cómo están diseñados y organizados para nuestro trabajo. Y también quédate al final porque te voy a dar una sorpresita. Bien, pues en pantalla, maestros y maestros, tenemos los libros de proyecto de aula para primer grado de educación primaria. Vamos a hacerlo más chiquito para que se vea un poquito mejor, ¿ok? Aquí tenemos proyecto de aula en pantalla, primer grado. Bueno, pues la ilustración me parece bonita, como que invita a trabajar de manera colaborativa, habla también de la diversidad, se refiere también al lenguaje artístico, está bonito. Vamos a ver qué más encontramos aquí. Obviamente están los créditos, ¿no?, de las autoridades educativas que participaron en la elaboración de estos materiales educativos. Presentación. No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desválido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría pan, medio pan y un libro, decía el poeta andaluz Federico García Lorca. Bueno, ahí no podemos decir esa palabra por pensar diferente y por desear un mundo mejor para los suyos, para los humildes, para quienes aún conservan un alma pura, solidaria que no discrimina a las personas por su color de piel, su género, sus preferencias sexuales, que más que preferencias yo diría aquí que son orientaciones sexuales, o por no tener un peso en la bolsa. Era soñador, un idealista, creía que la cultura sería la llave para el cambio, creía en los libros. ¿Tú aún crees en ellos? Veamos qué más dice. Estimado lector, en pocas partes del mundo los libros de texto son gratuitos y llegan a las manos de todas las niñas y los niños. En México se ha luchado porque todas, todos y todes, ¿ok? Esto me parece importante, que se reconozcan a las personas no binarias, tengan acceso a la cultura. Ahora te toca a ti recibir el fruto de esta lucha. El libro de texto que tienes en tus manos fue elaborado por docenas de maestras y maestros, ilustradoras e ilustradores de todo el país. Sus experiencias de vida y su profesionalismo se unieron con el anhelo de que en México se ofrezca una educación con equidad y excelencia, para que todas, todos y todes aprendan sin importar su origen. Aquí igualmente se recalca esta parte de las personas no binarias. Aprendan sin importar su origen, su género, su preferencia sexual o su clase social. Es decir, una educación centrada en la dignidad humana, la solidaridad, el amor a la patria, el respeto, el cuidado de la salud y la preservación del medio ambiente. Los diseñadores de este libro te desean la mejor de las experiencias y que conserves en tu memoria tu comunidad escolar, que recuerdes cómo marcaron tu vida. Toma en cuenta que lo importante no es memorizar datos ni acaparar información para sentirte especial o único. Lo relevante es entender que no estamos solos, nos rodean personas, plantas, animales, todas, todos y todes merezcan que los reconozcas y que se integren de manera honesta y desinteresada. Si tienes alguna duda sobre las aventuras de aprendizaje, aquí expuestas, o deseas enviarnos un comentario, pues está el correo librosdetexto@nube.cep.gov.mx, ¿ok? Conoce tu libro, vamos a ver cómo está organizado. El libro de proyectos de aula primer grado que tienes en tus manos, bueno, aquí de manera digital, fue elaborado especialmente para ti por la Secretaría de Educación Pública. Te acompañará durante este ciclo escolar y será tu aliado para aprender las emocionantes aventuras de aprendizaje. Un punto importante, aquí se está recalcando, ¿no?, que en lugar de lecciones, proyectos, el nombre que se le asigna son aventuras de aprendizaje. Importante a considerar. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Encontramos, ya sabemos, que hay una organización a través de campos formativos, que son lenguajes, saberes y pensamiento científico, del humano y lo comunitario, ética, naturaleza y sociedades. Y también encontramos aquí los ejes articuladores, que es bien importante aquí mencionar que estos son propuestos, ¿ok? No es que esos sean los ejes articuladores necesariamente, sino que los diseñadores los relacionaron de esta manera. Vamos a checar qué dicen sobre esto. Con tu comunidad de aula y la guía del maestro te enfrentarás a situaciones cotidianas relacionadas con diversos saberes y aprendizajes disciplinares, las cuales están organizados en 4 campos formativos que identificarás
con un icono especial que se destaca al inicio de cada aventura, ¿ok? Ya los metemos en pantalla, esta iconografía que nos ayuda a identificar a qué campo formativo se refiere. Con respecto a los ejes articuladores, con el trabajo en el aula te apropiarás de nuevos aprendizajes relacionados con tu vida diaria y con retos que te formarán como ciudadano de una sociedad democrática. Conocerás puntos de vista plurales y diversos a través de 7 ejes articuladores que vinculan los temas de diferentes disciplinas con un conjunto de saberes comunes, ¿ok? Ahí está como esta pequeña explicación sobre los ejes articuladores. Vamos a ver qué más encontramos en este documento. Este libro está organizado en diferentes aventuras de aprendizaje que conforman cada uno de los capítulos o de las unidades de conocimiento de los diferentes campos formativos de primer grado. Cada aventura de aprendizaje contiene, entonces vamos a ver, sale. Empezamos con un título, ¿ok? Aporta una idea general del tema y del trabajo que realizarás, ¿no? En este caso nos pone nombrario de grupo, ¿ok? Más o menos nos da cuenta de qué trata. Después tenemos un párrafo introductorio. En él encontrarás información sobre los aprendizajes que adquirirás y el producto final de cada aventura. Entonces, en este párrafo introductorio, maestros, ya sabemos los aprendizajes que se van a desarrollar y el producto sugerido para este proyecto. Importante, entonces, cuando revisemos los libros de texto con los programas sintéticos, hay que revisar el párrafo introductorio con el contenido que se propone con los procesos de desarrollo de aprendizaje para encontrar una relación. También indica a qué escenario pertenecen los proyectos. Vamos a ponerlo, ok, escenario. Vamos a hacerlo más grande para que se vea. Aquí en este escaneado no se ve perfecto, pero aquí dice escenario aula, ¿ok? Bien, bien, bien. Bien, ¿qué más encontramos aquí? Encontramos maestras y maestros en pantalla. Acá dice planeación. Esto es fases o momentos, ¿ok? Que se refieren pues a ese desarrollo por proyecto. Tienen el propósito de guiarte y de organizar las experiencias de aprendizaje. Entonces, maestros, nos podemos guiar con estas fases o momentos para entender cómo esos procesos que lleva el desarrollo de este proyecto. También encontramos aquí, maestras y maestros, que al inicio de cada una de estas aventuras de aprendizaje encontraremos esto, ¿no? Esto, que es un signo calendárico, un dibujo que representa la cuenta de los días en México antiguo. Estas imágenes inspiradas en el Código de Borgia representan el diálogo entre la comunidad de tu tiempo y el pasado donde se hallan sus raíces. Entonces es como para identificar y comparar los números. Bien, ¿qué más encontramos aquí? También a lo largo vamos a encontrar el trabajo en comunidad, ¿ok? Que aquí ya nos dice literalmente, ¿no? En las acciones, ¿no? En comunidad, ¿ok? La aventura te sugerirá localizar información o materiales con apoyo de algún adulto de tu entorno familiar o comunitario para dar continuidad a lo trabajado en clase. Es decir, hay actividades del escenario de aula que te recomiendan hacer otras actividades con tu familia. Bien, veamos qué más encontramos aquí. Secciones de apoyo, ¿ok? Aquí está, secciones de apoyo, aquí se refieren a este apartado, ¿ok? Este apartado son las secciones de apoyo. ¿Qué dice aquí? Contienen textos breves con información diversa relacionada con el tema de aventura de aprendizaje. Ofrecen una explicación sobre el significado de algunas palabras, así como recomendaciones de consulta de recursos, audiovisuales y textos electrónicos, ¿ok? Entonces es como un glosario o como para profundizar en el tema. ¿Qué más encontramos aquí? Aquí también nos hablan de consulta nuestros saberes. Bien, y dice, para conocer más sobre el significado de los nombres propios, consulta nuestros saberes, libros para la alumna, maestra y maestro, ¿ok? Entonces aquí ya nos vinculan con el otro libro de nuestros saberes. Vamos a checarlo más adelante, ¿ok? Imágenes te ayudarán a comprender mejor el tema, además de ampliar las visiones del mundo, ¿ok? ¿Qué encontramos aquí? Pues como este aspecto que hace que el texto sea más digerible para los pequeños. Disfruta de este viaje, recuerda llevar en tu mochila una dosis de creatividad, alegría y experiencias para compartir. Sale. ¿Qué encontramos en este índice? En este índice encontramos los campos formativos organizados, comenzando con lenguajes, y en lenguajes encontramos los proyectos de Conozcamos las maravillas de la lectura, Nombrario de grupo, Baúl de soluciones, Los saberes de mi comunidad, Creemos textos en colectivo, hagamos historietas con historias familiares o comunitarias, somos y sentimos lo que comemos y me autorreconozco. Es decir, encontramos 8 proyectos.
En el caso del campo formativo Ética, Naturaleza y Sociedades, vamos a encontrar Soy único y tú también, Diálogo para la Justicia, Mi cuerpo dentro de una burbuja, Me siento bien cuando me cuido, La importancia del bosque, México y la diversidad de símbolos culturales que lo representan, el reglamento de aula y su importancia. Aquí encontramos 7 proyectos de aula. Después, en el campo de lo humano y lo comunitario, encontramos el árbol de cualidades, actitudes y valores, hablemos de empatía, la salud, mi gran derecho, el rincón de juegos, 4 proyectos de aula. Campo formativo, saberes y pensamiento científico, mi cuerpo y sus movimientos, cuidado con los azúcares, qué tan resistente es el tubo de papel y lámparas del sol. Encontramos 4 proyectos también. Después, créditos bibliográficos, créditos iconográficos. Expresamos nuestras ideas para ejercer nuestros derechos, que es una pequeña consulta al final sobre si tienes dudas o sugerencias para el libro de texto, ¿ok? Bien, una vez que hemos visto esto, maestras y maestros, recuerden que el gran cambio que encontramos en este plan de estudio es que debido a que en nuestro programa analítico nosotros priorizamos los contenidos y los organizamos, aquellos contenidos del programa sintético, conforme nosotros consideramos que se van a desarrollar con base en nuestro grupo y nuestro diagnóstico, pues no vamos a llevar este libro como un recetario, sino que nosotros tenemos que empezar a cachar, seleccionar y conocer estos materiales. Vamos a checar una lección y más adelante platicamos sobre ello. Bien, bueno, pues ¿qué encontramos en esta primera aventura de aprendizaje? Pues vemos muchas imágenes, ¿ok? Vemos muchas imágenes que a mí me llaman mucho la atención, son diferentes, hablan de nuestro México, no desde otra visión, biblioteca, sale, ok. Encontramos, conozcamos las maravillas de la lectura. Encontramos que pertenece al campo formativo de lenguajes y aquí están señalados 3 ejes articuladores. En esta aventura de aprendizaje son pensamiento crítico, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura y artes y experiencias estéticas, ¿ok? Vamos a checar bien aquí qué más encontramos, ¿ok? Ya vimos que tenemos el número de elección, el campo formativo, el eje articulador. Vamos a ver el párrafo introductorio. En esta aventura de aprendizaje te adentrarás en el mundo de la lectura y descubrirás lo emocionante que puede ser. También organizarás un encuentro donde conocerás personajes e historias increíbles y participarás en la elaboración de un mural del saber para compartir dibujos y opiniones sobre aquello que les gusta leer. ¿Ok? Ya nos habla un poquito que nos habla sobre la lectura, pero también nos habla en la elaboración de un mural, ¿ok? Aquí se vincula obviamente esta parte de los lenguajes, entonces me parece interesante. Identificamos el primer momento de la planeación de este proyecto. La lectura es un acto maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque al leer echas a volar tu imaginación en torno a los personajes, paisajes e historias que surgen de los libros y otros tipos de texto. En plenaria comentan lo siguiente: ¿por qué creen que es importante la lectura en la vida cotidiana? ¿Qué tipo de historias les gusta leer o que les lean? Y aquí agregan como un poquito más de información. La lectura despierta tu curiosidad, aumenta tu vocabulario y te permite seguir aprendiendo. Manos a la obra. Para organizar el encuentro de personajes y construir el mural del saber, necesitas lo siguiente. Vamos a ver qué encontramos. Materiales. Un texto de los libros del Rincón, la biblioteca de aula escolar o alguno que se encuentre en tu casa, como cuentos, aquí es la escaneada que no se ve bien, poemas, historietas, mitos, leyendas o fábulas. Ok, un texto literario que tengamos. También lápices o marcadores de color, hojas blancas o de reuso y colores. Procedimiento. De forma individual, pero tomando en cuenta la opinión de los demás, lleva al aula algún libro o texto que quieras compartir con tus compañeros. Puede ser un cuento, poema, una historieta, leyenda o fábula, u otro escrito que tengas a tu alcance y que cuente una historia. Si no puedes llevarlo, pide a tu maestro que te facilite un texto de tu biblioteca que forme parte de la biblioteca de aula o escolar. Que te piden presten un texto de la biblioteca de aula escolar. Realiza la lectura del texto y elige a uno de los personajes de la historia para que te disfraces como él en el encuentro. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Cómo se llama el personaje que elegiste? ¿Cómo es el personaje que escogiste? ¿Qué te llama la atención de este personaje?
Recuperamos que sería el siguiente momento. Formen equipos y platiquen entre ustedes las respuestas de las siguientes preguntas. ¿Cómo se titula el texto que eligió cada uno? ¿De qué trata? ¿Qué características tienen los personajes que escogieron? ¿Cómo se disfrazarían para representar a sus personajes? El personaje de una historia puede ser una persona, un animal o una cosa, ¿ok? Después va, por ejemplo, planificamos. Ahora decidan cómo organizarse para armar su mural del saber y realizar el encuentro de personajes, ¿ok? En colaboración grupal, acuerden cuánto tiempo les llevará a realizar los dibujos y escritos que conformarán el mural del saber y cuándo lo van a armar. Es decir, empezamos esta planeación específica. Establezcan los plazos para preparar el encuentro de personajes y propongan la fecha para llevarlo a cabo. En el siguiente planificador, agreguen los materiales que se necesitarán según las actividades y las fechas que determinen. Y aquí nos ponen el ejemplo de planificador. Elaboración de dibujos escritos sobre las historias y los personajes, materiales y fecha. Armado del mural del saber, materiales y fecha. Preparación del encuentro de personajes, materiales y fecha y presentación del encuentro. Me parece un organizador muy sencillo. Me llama la atención porque creo que nuestros niños en este grado todavía no están todos alfabetizados de manera convencional, pero bueno, se podrá hacer con dibujos, otros elementos. Después va la parte de acción, nos acercamos. Individualmente, pero sin olvidar a los demás, escribe o dibuja en tu cuaderno qué emociones te provocó la historia del texto que elegiste. Escribe acerca del personaje que habías escogido, como es. En una hoja blanca de reuso o de color, dibuja una máscara con el rostro que imaginas de tu personaje y coloréala. Reúnanse en grupos colaborativos y compartan sus escritos y sus dibujos. Vamos y volvemos. Ahora ha llegado el momento de armar el mural del saber. De manera individual, pero tomando en cuenta la opinión de tus compañeros, escribe en una hoja blanca o de color el título del texto que seleccionaste antes. Haz un dibujo que represente la historia o el tema a tratar. Resume la historia con tus propias palabras. Agrega el nombre del personaje que escogiste y copia el dibujo que realizaste en tu cuaderno. En comunidad del aula, elijan un espacio del salón de clases para publicar su mural. Con ayuda de su maestro, coloquen y peguen las hojas con el texto y los dibujos que elaboraron para darle forma al mural. Conversen sobre los textos que leyó cada uno, de qué tratan, las historias y cómo son los personajes escogidos. Reorientamos. Reúnense en pequeñas comunidades y comenten sobre lo siguiente. ¿Qué les costó más trabajo al leer el texto elegido y resumir su historia? ¿Cómo les ha ayudado a identificar sus emociones la lectura del texto? Elijan otro texto y tomen turnos para leerlo entre todos con el fin de conocer más personajes. Compartan con las otras comunidades de qué trata la nueva lectura y qué emociones experimentaron en ella. Agregue al mural una hoja que incluya el título del nuevo texto, los dibujos de uno de sus personajes y de la historia, así como el resumen de la última. Seguimos. Ahora es tiempo de preparar el encuentro de personajes. De forma individual, pero pensando en la colectividad, vuelve a leer el texto que elegiste al inicio. En una hoja suelta, copia el resumen que hiciste de la historia. Agrega las características del personaje del cual te disfrazarás. En colaboración grupal, acuerden cómo será su participación en el encuentro. Intervención, integramos. Llegó el momento de ensayar el encuentro. Usen las máscaras que realizaron y lleven al salón de clases algún disfraz, juguete o títere que les permita representar su personaje y contar una historia. Disfrazados, reúnanse con sus compañeros para ensayar sus representaciones. Utilicen como apoyo las hojas donde copiaron el resumen de la historia y los rasgos del personaje. Observen respetuosamente la participación de sus compañeros y al final hagan sugerencias para mejorar. Tercera llamada, se abre el telón. Han llegado al encuentro de personajes. Revisen y organicen el espacio donde harán las representaciones. Escuchen en silencio las participaciones de sus compañeros. Consideramos. Individualmente y a partir de la colaboración con el grupo, contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué actividades se te dificultaron más y qué hiciste para superarla? ¿Qué aprendiste al trabajar en equipo con tus compañeros? Es decir, como una pequeña metacognición, ¿no? En asamblea de aula, compartan sus respuestas. Avanzamos. Esta aventura de aprendizaje te permitió descubrir que gracias a la lectura es posible visitar lugares desconocidos, imaginar mundos diferentes y crear personajes diversos, pues los libros son más una oportunidad para echar a volar la imaginación. Estos se escriben con distintos propósitos.
Algunos contienen cuentos, fábulas y poemas, y tienen personajes diferentes como dinosaurios o superhéroes. Otros incluyen números y figuras, o la historia de su país y de sus antepasados, pero con todo se divertirán y aprenderán mucho sobre universos y saberes. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en la comunidad para hacer su mural del saber y llevar a cabo el encuentro de personajes. Y con eso, maestros, se termina esta primera aventura, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención cómo están organizados los contenidos. También me llama muchísimo la atención cómo vamos a ayudar en el proceso de lectura y de escritura, porque creo que sí, no viene de manera específica en este orden, sino que tenemos que echar pues cuenta de nuestra imaginación y creatividad. Pero no te preocupes, yo te quiero preguntar lo siguiente. Estamos trabajando, maestras y maestros, juntos para darte un regalo, ¿no? Los contenidos del programa sintético y la relación que tienen con los materiales del libro de texto. Por ejemplo, el nombre de escritura, el contenido del programa sintético, escritura de nombres en su lengua materna, con sus dos procesos de desarrollo, se relaciona con el contenido del programa de proyecto de aula, nombrario, de la página 82 a 25. Y así estamos haciendo este trabajo, empezando por el campo formativo de lenguajes, para que tú tengas mayor relación con los contenidos y sea más fácil para ti esta implementación. Sí, maestras y maestros, entonces, a modo de conclusión, nos podemos dar cuenta de lo siguiente. Los proyectos que se proponen en el libro de texto relacionados con el campo formativo de lenguajes se basan en el aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Recordemos que esta metodología permite la reconstrucción de significados a partir de diversos escenarios pedagógicos y de acciones transformadoras del entorno. Entonces, al analizar los proyectos que vienen en el libro que se filtró de primer grado y comparándolos con las sugerencias metodológicas que vimos en la fase intensiva de consejo técnico, nos podemos dar cuenta que contienen estos momentos propuestos. Recordemos, maestras y maestros, que el aprendizaje basado en proyectos comunitarios parte de una planeación donde se identifica un problema y se negocia una ruta de solución, una acción que se realizan acciones que permitan atender el problema y la intervención donde se difunden producciones y se da seguimiento y se plantea cómo mejorar. En pantalla tenemos, maestras y maestros, cómo vienen en el libro que analizamos hace ratito en pantalla, en esas orientaciones metodológicas, y cómo se establecen en nuestros programas, en nuestros libros de texto. El momento de identificación aparece en el libro de texto como identificamos, recuperación como recuperamos y planificación como planificamos. En la fase de acción encontramos que el momento de acercamiento se define en el libro de texto como nos acercamos, el momento de comprensión y producción se denomina vamos y volvemos, el momento de reconocimiento se denomina reorientamos y la concreción se llama seguimos. En la fase de intervención, en el libro se denomina como integramos, luego está difundimos, consideramos y avanzamos. Si te das cuenta, se cumplen con estos elementos que vimos en la fase intensiva de consejo técnico. Y con eso terminamos el video y te recuerdo que en los siguientes días vamos a analizar cómo están estructurados los proyectos, en específico para ética, naturaleza y sociedades, del humano y lo comunitario, y también saberes y pensamiento científico. Sígueme en todas mis redes sociales como Edgar Valladares y recuerda que aquí, tú y yo juntos aprendemos. Bye. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo. Así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad.